El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:11 de la mañana, ya estamos con Santo Domingo. Buenos días, Santo Domingo. Qué gusto que nos acompañen, queridos televidentes de Majestad Televisión allá en la provincia de Sáchila. Despedimos a Osvaldo Garzón de la primera emisión del informativo y ya estamos enlazados con A Primera Hora. Nuestras frecuencias en señal de radio en Pichincha, Esmeraldas y Manabí, igualmente en Santo Domingo por el canal 3 para los suscriptores de TVNet. Estamos en www.radiomajestad.com, estamos en Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Por cierto, alguna gente preguntaba qué pasó ayer con Suma al Día. Tuvimos dificultades con la internet. Como he dicho en varias ocasiones, el internet en el Ecuador es muy malo, muy malo. Y ayer tuvimos dificultades y no pudimos subir la señal de transmisión. Ojalá que hoy tengamos mejor suerte, pero nos pasó y no pudimos tener el programa de la tarde. Bueno, anoche estuvimos monitoreando la sesión de la Asamblea Nacional y finalmente fue aprobada con casi unanimidad de los asambleístas presentes. De 132, 131 votaron a favor del proyecto de ley de extinción de dominio. Hubo una abstención. Este proyecto ha sido presentado como una apuesta muy agresiva para contribuir al combate a la corrupción. Y vamos a hablar con uno de sus proponentes, el asambleísta Fabricio Villamar, que nos acompaña. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Fabricio, buenos días y buenos días a quienes tienen la gentileza de escucharnos a estas horas de la madrugada. Gracias a Fabricio Villamar. ¿Cuál es el corazón del proyecto de ley de extinción de dominio? La posibilidad que se otorgaría al Estado de hacer un acto de revisión sobre las adquisiciones que pudieran ser dudosas, y en ese sentido se permitiría un ejercicio de retrospectividad y que esta ley le permite entonces a la República revisar los actos de transferencia de dominio de bienes que pudieran no cumplir con todos los requisitos del Código Civil. Por eso siempre se ha dicho que esta no es una ley penal, esta es una ley que se sustenta dentro de lo civil, pero que adicionalmente se le caracteriza por su imprescriptibilidad, es decir, se puede revisar los elementos de las transacciones del negocio jurídico hacia atrás sin límite de tiempo. A ver, pongamos un ejemplo en Morocho para que el común de los ciudadanos podamos entender qué significa el dominio, qué significa la transferencia de dominio y qué significaría la extinción de dominio. Un ejemplo muy sencillo, por favor, legislador. Imagínese este ex subsecretario que de la noche a la mañana aparece pongámoslo con un ejemplo sin nombres. Imagínese este señor que un día fue gobernador de una distinguida provincia del litoral, que andaba con una mano adelante y una mano atrás, y que de repente aparece con una mansión de 1.200.000 y presumiéndola, cuando sus sueldos durante el periodo en el que estuvo en el ejercicio del cargo no le permitirían pagar semejante bien, y que tenía una prohibición de ejercer cualquier otra profesión. Por lo tanto, ahí se configura al menos la duda necesaria como para iniciar un proceso para revisar si es que este bien fue adquirido con dineros lícitos o no. Si es que no hubiera sido así, entonces este bien pasa a dominio del Estado. Ya, ¿y cuál es el procedimiento? A ver, es decir, el Estado presume, encontramos en este ejemplo, que un funcionario de la noche a la mañana resulta que aparece con un carro de último modelo, aparece con una mansión, resulta que con el salario que gana no le debería dar para que pueda adquirir ese bien inmueble de semejante envergadura, ni tampoco ese vehículo último modelo. ¿Qué hace el Estado para determinar si el origen es lícito o ilícito? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir el Estado con base en lo que dice la ley? A ver, en primer lugar, el Estado siempre presume la inocencia. Esa es la base de la estructura jurídica, es decir, la excepción es lo otro. Cuando existen, en cambio, indicios que permitan presumir la existencia de un ilícito, los ciudadanos o cualquier función del Estado puede presentar una denuncia a la Fiscalía.
La Fiscalía iniciará un proceso de investigación, que es un proceso reservado. Ese proceso de investigación durará alrededor de 3 meses. Y en ese proceso de investigación se puede determinar qué es lo que sucedió, buscando cuál ha sido la trazabilidad de los elementos de una transacción determinada. Y en función de eso, la Fiscalía puede iniciar un proceso o abstenerse de hacerlo. Si es que se va a abstener, tiene que justificarse esto también con los jueces especializados de la materia, de tal manera que se salva la posibilidad. La ley, sobre todo, es muy clara respecto de la presunción de inocencia, Fabricio, que es parte de las cosas sobre las cuales hay que girar. No es que la ley presume que todos son culpables, es al contrario. ¿Qué significa retrospectividad que decía Fabricio Villamar al inicio, que se permitiría un ejercicio de retrospectividad? Las leyes por lo general rigen para lo venidero, excepto cuando estas mismas hacen un acto de validez previa. Pero en términos generales, siempre las leyes rigen para lo venidero. Lo de la retrospectividad es una corriente que ha sido analizada en otros países. Por ejemplo, existe una interesante sentencia en Colombia, en donde te hablan de que la retroactividad para el caso penal es absolutamente inaplicable. Pero en cambio, en términos de lo civil, sí se te permite hacer un ejercicio de análisis de situaciones no configuradas o no bien configuradas anteriormente, como el caso que estábamos mencionando, o como lo que tú dices, ¿no? ¿De dónde aparece, por ejemplo, recordarás tú, que una empresa, si no recuerdo mal, se llamaba Vialmesa, que estaba a nombre de un chofer de un distinguido funcionario del gobierno anterior? Y esta empresa tenía varios contratos. Entonces el chofer, por ejemplo, termina siendo testaferro de un negocio que no lo dirige él. Sobre ese tipo de acciones, sobre ese tipo de actos puede operar la ley de extinción de dominio. Correcto. A ver, hay algunas críticas y algunos reparos que ha recibido el contenido de este proyecto de ley. Ayer hubo un solo voto de abstención, por eso decía yo casi unanimidad, de 132 presentes, 131 que votaron a favor y un voto de abstención que fue de la asambleísta Marcela Guiñaga. Marcela Guiñaga publica en su cuenta Twitter ayer: en el proyecto de ley de extinción de dominio se han corregido algunos textos, sin embargo, como está planteado, puede constituirse una herramienta de venganza y arbitrariedad. Primero, soy abogada antes que política, aquí algunas observaciones por las que mi voto fue abstención. Dice: no se entiende la naturaleza jurídica, hay reversión de la carga de la prueba, no se respeta el principio de inocencia, la Fiscalía hará interpretación muy subjetiva, procesalmente no se garantiza el derecho a la defensa y la retrospectividad es retroactividad camuflada. ¿Qué comentario le merece, dentro del legítimo debate que tiene que existir entre los políticos, entre los asambleístas, qué comentario le merece a usted este criterio de la legisladora Guiñaga, que fue la única que se abstuvo ayer? Es que además nos falta contarles a las personas que nos están escuchando que esto no fue así de fácil como que se votó y hubo una abstención. El proceso fue muchísimo más complicado. Durante el trámite del debate, el presidente de la Asamblea, en un momento determinado, cuando ya solamente nos correspondía votar la moción de aprobación del texto íntegro de la ley, dio paso a una moción de la asambleísta Noralma Zambrano de Alianza País, que desbarataba completamente el texto de la ley. En buena hora, esa moción no tuvo los votos suficientes, llegaron a tener 67 votos. Como no pasó, el asambleísta José Serrano pidió que se retome la votación, acto que solamente puede suceder cuando existen dudas respecto de una votación, y se volvió a tomar la votación. Y en la segunda votación tuvieron apenas 65 votos. Gente de Creo, gente del Partido Social Cristiano, la mayoría de gente de Alianza País, algunos independientes, votaron por desarmar la ley, por castrar la ley. Más bien los asambleístas de la Revolución Ciudadana, y tengo que reconocerlo, fueron muchísimo más coherentes con el voto que habían tenido en la Comisión de Participación Ciudadana y respaldaron el proyecto original. La posición de la asambleísta Aguiñaga la hizo conocer en el primer debate
en el segundo debate, durante las sesiones de la comisión, y se le ha explicado varias veces, y en efecto podemos tener puntos de vista diferentes. La naturaleza jurídica que dice que no se entiende está clarísima. Esta es una ley patrimonial. Esta ley tiene efectos patrimoniales. Y cuando hablamos de efectos patrimoniales, decimos entonces que esta no es una ley penal. 2, esta no es una ley para la venganza, porque yo no siento que me hayan hecho algo. Esta es una ley para la República, para la recuperación de los bienes mal habidos. 3, cuando se propuso esta ley, yo pedí que se incluya un premio económico a las personas que pudieran dar información respecto de qué bienes podrían ser sujetos para esta ley. Los colegas de la Comisión de Participación Ciudadana y los colegas de la Revolución Ciudadana, integrantes de esa comisión, se opusieron a que esto pase. Esto de alguna manera para graficarle que no es que todo lo que yo presenté fue aprobado, hay cosas que no se aprobaron. Después, esta ley no es que invierte la carga de la prueba, al contrario, esta ley lo que plantea es una carga de la prueba dinámica. Tiene que probar la persona que está acusada, pero aun cuando no lo haga, el Estado tiene que probar que sus fundamentos existen. Es decir, no es que se le encarga a la persona demostrar que es inocente, que eso sería una ordalía procesal de las superadas alrededor del año 1700, sino que se otorga a ambas partes la posibilidad de generar prueba. Y esto me parece que es bastante diferente de lo que plantea la asambleísta Guiñaga. Esta no es una ley que plantea la retroactividad camuflada como la plantea Marcela, al contrario. Esta es una ley de avanzada que plantea la incorporación de nuevos conceptos en materia exclusivamente civil, de acuerdo a lo que está sucediendo en otros países. A mí me hubiera encantado que el Ecuador sea pionero en este tipo de desarrollos jurídicos. No, vamos siguiendo cosas que se han hecho al lado, pero son cosas que ya existen. Evidentemente, si hay alguien que conoce de casos de corrupción, si hay alguien que ha sido parte de una estructura mafiosa, es bastante probable que tenga ciertos resquemores sobre la aplicación de esta norma. Hay también criterios adicionales de otros juristas que, digamos, han hecho publicaciones en sus redes sociales. Por ejemplo, le menciono uno. El jurista Gustavo Chiriboga publicó lo siguiente: la principal preocupación que mantengo es la indeterminación de la materia. Se trata de un proyecto que un 90% es una ley para lo penal y un 10% tiene componentes del derecho civil. Esto en el contexto de una justicia que no siempre es la mejor intérprete, genera inseguridad. Gustavo Chiriboga dice que el 90% de la ley es penal. Usted nos dice que no es una ley penal, sino patrimonial. ¿Cuál es el argumento que usted encuentra dentro del criterio del doctor Chiriboga para afirmar que es una ley penal? Asambleísta Villamar. No puedo traducir lo que cualquier otro colega puede presentar. Suele aplicarse en lo coloquial, Fabricio, esto de 2 abogados, 3 opiniones. Y yo creo que hay que respetar el criterio de todas las personas que tienen criterios a favor o tienen criterios en contra. Siempre el colega Chiriboga, si es que le parece que esta es una ley que viola materias constitucionales, siempre podrá proponer una acción de inconstitucionalidad sobre la misma. No solamente eso, la ley no es que ya está en vigencia, la ley fue aprobada por el Congreso Nacional. Tiene que pasar por la sanción del Ejecutivo, obviamente. Y tiene que pasar por donde el colegislador. Y el colegislador, que es el Ejecutivo, tiene 30 días para determinar o para pulir. Hay veces en que, en efecto, desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia se mejoran los textos. Hay veces, en cambio, que se nota alguna mano para poder hacer cambios sustanciales en los textos que hubieran existido. En la práctica, respetando lo que dice el colega, lamento decirle que los legisladores dijeron que el colega no tiene razón. Ahora, yo le pregunto también a usted, porque también añade el doctor Chiriboga, que preocupa también que el proyecto menciona que la extinción de dominio se configura con base en simples presunciones, lo que podría dar paso a la arbitrariedad de la acusación. Simples presunciones. No, ¿cómo es entonces, doctor? No es cierto. Porque la ley de extinción de dominio, es decir, la extinción de dominio solamente se verifica en una sentencia. Es bastante probable que el colega leyó solamente la parte que hace referencia a cómo se inicia el proceso de investigación. Y evidentemente,
el proceso de investigación, exactamente igual que en cualquier otro proceso, se inicia por tener indicios. Cuando existen indicios, cuando existen sospechas, cuando existen elementos que unívocamente pudieran hacer concurrir a pensar que existe esta ilegalidad, dan paso a que se inicie el proceso. Pero la extinción de dominio no se da por presunciones, Fabricio. La extinción de dominio se da por poder comprobar lo que en el proceso haya aparecido. A ver, si no se comprueba, no procede la extinción de dominio. Le voy a poner un ejemplo en Morocho. Vamos a suponer que a mí me inician una investigación, a mí como ciudadano me inician una investigación para determinar obviamente el origen lícito o ilícito del bien que adquirí. La Fiscalía inicia esta indagación, pasan los 3 meses y determina que hay sustento para procesarme judicialmente. En ese momento, ¿no me quitan el bien? O sea, ¿el bien sigue siendo mío hasta que termine el proceso o en ese momento que inicia la investigación, que la Fiscalía dice que hay una presunción e inicia el procesamiento, ¿me van a quitar el bien o no, doctor? No. En ese momento, la Fiscalía lo que puede pedir es ponerte una prohibición de enajenar. Pero la prohibición de enajenar implica que el bien sigue siendo tuyo. Lo que está haciendo el Estado es garantizándose que una vez que se ha iniciado el proceso, a ti no se te ocurra vender el bien que está siendo parte de un proceso investigativo. Lo mismo pasa en otro tipo de procesos, ¿no? Es lo mismo que pasa, si es que quieres, ahora sí podemos hacer una analogía con lo penal. La persona es libre y se considera la presunción de inocencia mientras se inició el proceso, por supuesto. ¿Puede la Fiscalía pedir a un juez que ponga una prohibición de salida del país? Sí. Entonces, puede ser inocente, tener una presunción de inocencia, tener un proceso, pero por si acaso el Estado, por medio de un juez, no la Fiscalía, por medio de un juez, se establece cuáles podrían ser medidas precautorias. Y con esto cierro, doctor Villamar. ¿Hay la posibilidad, usted le ve, digo, porque he leído algunos juristas y algunos legisladores que hablan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad que tiene algunos pasajes de la ley? ¿Hay la posibilidad, usted ve que hay la posibilidad que el Ejecutivo le pida un pronunciamiento a la Corte Constitucional sobre el contenido de este proyecto? Es posible, es bastante posible. Y claro, los ciudadanos podrán interpretar esto de la manera que les parezca conveniente. Algunos pensarán que fue un mecanismo como para extender el trámite de aprobación de la norma, pero con un adicional. Yo tengo mis dudas de que el gobierno vaya a hacer eso. Esta es una ley trabajada precisamente con la Secretaría de Transparencia del gobierno, con la Secretaría Anticorrupción del gobierno, y es una ley, por eso no se entendía la votación del día de ayer, y es una ley que fue apoyada por asambleístas de varios partidos que el día de ayer en la votación inicial se abstuvieron. Y por eso me parece que es necesario, y yo en mis cuentas les he presentado los nombres de las personas que inicialmente quisieron cambiar el concepto de la ley a última hora en algo. Fabricio, tú sigues el Congreso desde hace un poco más de 25 años. Cuando se ha presentado una moción, lo único que corresponde es la votación. No hay otra vuelta. Si es que se quiere aprobar una moción previa, que es lo que intentaron ayer, de acuerdo a lo que dice la ley, primero esa moción previa tiene que ser autorizada por el ponente inicial. Ayer se limpiaron con absolutamente todo, tratando de anular la ley. En buena hora, la mayoría de los colegas no permitió que esto suceda, y después sí, todas las organizaciones políticas votaron a favor. Que creo que al final termina siendo lo destacable, ¿no? Más allá del otro elemento que no pasó, termina siendo lo destacable, que fue casi prácticamente unánime el pronunciamiento de la Asamblea. Veamos qué pasa con el pronunciamiento del Ejecutivo. Doctor Villamar, gracias por estos minutos, que tenga un buen día. Siempre un gusto, Fabricio. Buen día. Gracias. A ti y a tus oyentes. Gracias. Fabricio Villamar, asambleísta, uno de los proponentes del proyecto de ley de extinción de dominio que está allí, obviamente para la polémica, para la discusión, y habrá que ver cuál es el pronunciamiento del Ejecutivo en torno a este tema. Por cierto, y lo que dijo el legislador es real, no está en vigencia la ley, no es que ayer fue aprobada y ya entra en vigencia. Tiene que cumplirse el trámite legislativo, es decir, el pronunciamiento del Ejecutivo en su condición de colegislador. 7:29 en A Primera Hora.